digamos, las propuestas liberales de Mario Vargas Llosa fueron recogidas por Fujimori no en su plan de gobierno, sino durante su gobierno, las puso en ejecución a través del consenso de Washington. O sea, la presencia de Mario Vargas Llosa no solamente es literal, va en el campo político. Además que él regularmente colabora con decenas de medios informativos, revistas, diarios, ¿no? Como el diario del País de Madrid y el diario La República de Lima, con colaboraciones cada 15 días, cada semana. Entonces siempre está hablando de temas de actualidad, ¿no? Tiene una presencia en los grandes medios periodísticos. Además que también fue en su juventud un periodista en ejercicio. Entonces, este tema de conversación en la catedral nace pues de una pregunta. A ver, creo que lo voy a leer. ¿Quién? A ver, explícame la trama de la conversación. Dicen que esto se inicia en un bar de mala muerte llamado la catedral. ¿Un bar? De mala muerte. ¿De mala muerte? ¿De mala muerte o la calle de mala muerte? Un bar de mala muerte. Llamado la catedral. Este que inicia dice el negro Ambrosio y Sabalita. Y empiezan a debatir sobre la política y la corrupción. Y no se da en el oncenio. No confundas. El oncenio es de Leguía. El oncenio es de Leguía. O sea, el Perú ha tenido la desgracia de tener una cúspide, entre comillas, de dictadores, ¿no? Sí. Dictadores y dictadorzuelos. Augusto B. Leguía estuvo 11 años y Rodríguez Murch. Trata de que pues hay un personaje llamado Caio. Trata sobre la persona de... O sea, en un bar de mala muerte discuten sobre política dos personas, un periodista y un parroquiano, o sea, un bebedor. Ya. No, más que nada, la obra trata de la política, acá se juntan personas de la clase media, gente de Lima, gente de alrededor de la gente provinciana. O sea, estamos hablando de la Lima de los años 50 que recién tiene la influencia de la migración del campo a la ciudad. O sea, los primeros migrantes que llegan en los años 40 y se multiplican en los años 50 y 60. Por ejemplo, la historia de Villa El Salvador es la historia de los años 70. O sea, Villa El Salvador nace en el 70, 71. ¿No? Y los conos, los que ahora son conocidos como el cono norte, el cono sur, el cono oeste, tienen una historia entre los 50 y los 60 en adelante, ¿no? Y se han ido multiplicando en población y en servicios, ¿no? Pero la Lima de esos años era una Lima distinta, ¿no? También nos dice que el señor Ambrosio y un personaje llamado Cayo son hijos de ya no tenemos que ir. Y bueno, pero no. No, pero la pregunta de fondo, la que yo formulé, ¿qué dicen esos personajes? ¿Qué dicen esos personajes? ¿Cuál era la pregunta de fondo? ¿En qué momento se critican más que todo los abusos de autoridad que se cometían en el Ochenio de Rodríguez. Ya. Sabalita, que era hijo del señor Fermín, era como un hombre que estaba muy ligado al Ochenio de Leguía. El gobierno militar. Exacto. Y el negro Ambrosio, que era que en un momento llegó a ser el chofer del papá de Sabalita. Cuenta la historia de que este señor, el señor Fermín, bueno, Sabalita más que todo se oponía más que todo a las ideas autoritarias, era un poco más comunista. Se abría a un grupo que es el grupo de Cahuide, que se fundó en San Marcos. Y este grupo no es ajeno a la vida nacional, porque el papá de Ollanta Humala ha sido miembro de ese grupo Cahuide.
Y Ollanta Humala, o sea, el padre de Ollanta Humala, don Isaías, ¿no? Ha sido miembro activo de este grupo Cahuide, que era el grupo sanmarquino de izquierda comunista, y Mario Vargas Llosa en sus años de estudiante en San Marcos militó en el comunismo y simpatizó con el Partido Comunista y fue parte de este grupo Cahuide, ¿no? Por ahí puede haber esa aproximación del respaldo que le dio Mario Vargas Llosa a Ollanta Humala en la segunda vuelta, el afecto y simpatía que tenía por el padre de Ollanta, ¿no? Aparte, la abierta enemistad que tiene con Alberto Fujimori, por razones obvias, no solamente porque tal vez lo derrotó en una elección, sino por una cuestión de principios políticos, ¿no? Más allá de las posiciones personales que tenga Mario Vargas Llosa, por lo menos hay que reconocerle que ha tenido una apuesta por la democracia, ¿no? Fue de los pocos que se opuso al golpe del 92, ¿no? Entonces, fíjense qué tipo es el mundo, ¿no? Y cómo las personalidades se van relacionando una con la otra. A ver, continúa. Y más que todo, o sea, como que se enfocaba más a las... Porque en ese tiempo había mucha represión política, o sea, el ochenio quería eliminar a lo que eran los comunistas. En ese tiempo eran los apristas también, que formaban ese grupo de comunistas. Bueno, hay una aclaración, ¿no? El ochenio se inicia con el golpe que da Rodríguez al presidente Bustamante Rivero. O sea, el presidente Bustamante Rivero había sido elegido en el año 45, José Luis Bustamante Rivero, y su gobierno terminaba en 1951, pero hubo un golpe militar que lideró Manuel Rodríguez. Ese golpe termina con la democracia y empieza la persecución contra los políticos de oposición, que eran sobre todo el APRA, que era el partido organizado de ese entonces, y a su líder, Ariel Latorre, se ve obligado a asilarse en la embajada de Colombia en Lima, que está acá en la avenida Arequipa, en la cuadra 32. Y los sectores comunistas también son perseguidos. Entonces, la persecución fue con deportaciones, con gente en la clandestinidad o con presos políticos. En ese entonces la cárcel de Lima quedaba donde está ahora el Real Plaza, el centro cívico, al lado del Sheraton, ¿no? Ahí quedó durante casi 100 años fue la penitenciaría de Lima. Cuando se cierra esa penitenciaría de Lima, en 1960 y tantos, se construye el centro cívico, se construye el Sheraton, ¿no? Y luego se construye el Lurigancho. O sea, el actual penal de Lurigancho reemplaza al panóptico. Pero en ese panóptico han habido presos políticos y presos comunes. Y era una fortaleza de la época colonial. Entonces, en los años de Rodríguez hubo mucha persecución política contra los partidos de oposición. Y Rodríguez se eligió en el año 50 siendo candidato único, ¿no? Nadie compitió con él. Único candidato, único ganador, ¿no? Y en el 56 ya retorna la democracia, pero una democracia restringida porque no permitieron que el APRA tenga candidato propio. Podían votar, pero no podían ser elegidos. Pero en todo caso, la novela de Vargas Llosa tiene mucho valor porque él fue protagonista en su época sanmarquina de los avatares políticos de Lima en esos años. Entonces, un poco relata en la novela, ¿no? Lo que pasaba en la ciudad y lo que pasaba en la política nacional. La corrupción, el autoritarismo, ¿no? Y tú dices que Zabalita estaba vinculado familiarmente al gobierno, pero sin embargo era un crítico del gobierno, ¿no? Ofrecía las políticas de tomar por favor. Claro, eso ocurre mucho, ¿no? Que a veces el padre tiene una posición y el hijo lo contradice, ¿no? Incluso ahora en Chile, yo les he pedido que presten atención y tendrán una nota de concepto quienes se ocupen del tema de las elecciones en Chile, que son el 17 de noviembre. O sea, este domingo, no, el siguiente, el 17. Son las elecciones presidenciales en Chile. Y en los dos primeros lugares hay dos mujeres. Ya les he dicho, Michelle Bachelet y una señora, a ver, la verdad que no recuerdo su apellido, no me es antiguo, algo así es. No, lo que demuestra mucho cómo en Chile hay mucha ascendencia alemana, mucha ascendencia europea, mientras que en Argentina y Uruguay es ascendencia italiana, española, ¿no? Vasca y gallega,
en Chile hay una ascendencia alemana muy marcada. Bueno, el asunto es que las dos candidatas más votadas en las encuestas son dos mujeres. Las dos hijas de dos generales que fueron amigos, pero luego el gobierno de Pinochet los separó, ¿no? Porque uno estuvo en contra del golpe de Pinochet, y más aún Pinochet lo terminó matando, ¿no? Al padre de Bachelet, ¿no? Y el papá de esa señora, la que va segundo en todas las encuestas de opinión, su padre fue parte de la junta militar, colaborador del gobierno militar, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Las familias se dividen por razones políticas, ¿no? Y a veces el padre tiene una posición militarista y el hijo es una posición libertaria, ¿no? Eso pasó en la Revolución de la Independencia, ha pasado en la Revolución francesa, ha pasado en la Revolución inglesa, en la Revolución norteamericana, y ha pasado en el caso de Chile, ¿no? Y ha ocurrido mucho en el Perú. En los años del gobierno del día había jóvenes que eran de izquierda o del APRA y sus padres eran militares, ¿no? Y por supuesto, ¿no? En la familia había una rivalidad política, ¿no? Entonces, es interesante que lean esa novela porque retrata un poco el punto de vista de un joven universitario, maravilloso en este caso, sanmarquino, ¿no? Que tiene pues vivencias personales, ¿no? Y las plasma en la literatura. Ese es el valor de ser escritor, ¿no? Que las vivencias uno las puede plasmar en un texto, ¿no? Y un texto que se hace interesante para miles y miles de lectores, ¿no? A ver, para que cierres tu intervención, ¿qué más? Entonces, se decía que Zabalita, con la persona que conversaba, que era el señor Ambrosio, había tenido, su papá de Zabalita había tenido como una relación homosexual con este señor. Y había una señora que era dama de compañía que sabía de esta relación. Más que todo se enfocaban en esa conversación. Se decía que su papá había mandado a matar a esa señora que sabía, ya que esta señora lo chantajeaba al señor. Y al ver el señor Ambrosio, al ver esta posición, la llega a matar a la señora. Y Zabalita le llega a cuestionar a él si era verdad que su papá lo había mandado a matar. Pero él lo niega y dice que él fue. Más que todo le dice que él fue. Y dice que ahí trató. Bueno, eso se puede entender de la obra. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Chico Reyes. ¿Tú has leído la novela o has tenido ocasión de leer la novela anteriormente? No, los jóvenes. Ya. ¿Tú que me has hecho mención, cuál es tu apellido? Vargas. ¿Ah? Vargas. Y tú le has prestado mucha atención al diálogo en la taberna, en el bar de Mala Muerte. Pero aportar un poco, la última cosa es, como Zabalita y su padre tenían pensamientos muy diferentes, su padre Zabalita quería que falla la católica, pero Zabalita quería ir a San Marcos. Y en el momento de que Zabalita empezó a San Marcos, se dedicó a la política, incluso estuvo preso por hacer un poco de revolución y todo eso. Claro, es el caso de dos personalidades literarias, ¿no? Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. ¿No? Han leído alguna vez a Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Ambos estuvieron en San Marcos, pero ambos por su posición social era previsible que vayan a la católica, ¿no? A la católica de los años 50. Pero la decisión de ellos fue ir a San Marcos, ¿no? Por supuesto a sus familias no le agradó esa decisión.